Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el repaso del curso de literatura. Vamos a empezar con los textos literarios. Como ya hemos trabajado los textos literarios del género narrativo. Los textos narrativos se dividen en dos tipos. Uno de ellos es el texto narrativo corto, porque las historias que se van a narrar va a ser corto, y el texto narrativo largo. Los textos que se van a leer van a ser muy largos, te vas a demorar varios días. En cambio, en los textos cortos te puedes demorar unas horas o un día por lo menos, ¿sí? Muy bien. Empezamos. En los textos narrativos cortos tenemos los cuentos. ¿A quién no le gustan los cuentos? Los cuentos son relatos que tienen fantasía, imaginación. Muy bien. Como por ejemplo, Blancanieves, la Caperucita Roja, Cenicienta y Hansel y Gretel. Son relatos cortos de fantasía e imaginación. Muy bien. También tenemos los mitos. Los mitos están relacionados con historias que lo cuenta la gente, como por ejemplo el mito del quinto sol o el mito del rey Midas, el mito de Ícaro. Son contados por una población y se cuenta de boca en boca, y a eso se le llama mitos, y también son cortos. También tenemos las leyendas. Las leyendas son historias que van a estar relacionadas con la cultura, la historia va a tratar de explicar nuestra cultura. Como por ejemplo los hermanos Ayar. Es una explicación sobre la cultura peruana, cómo aparecieron los incas. O también Manco Cápac y Mama Ocllo. También nos explica sobre el origen de los incas. Es una explicación sobre la cultura, sobre el origen de los incas. Está relacionado con la historia, y a eso se le llama leyenda, una explicación relacionada con la historia. Fábulas. En las fábulas mayormente se encuentran animales. La gran parte son animales, pero tienen un mensaje, una moraleja, que siempre nos va a enseñar algo. En su moraleja hay una enseñanza. En las fábulas siempre va a haber enseñanzas para aprender. Muy bien, entre ellos tenemos el lobo con piel de cordero, la liebre y la tortuga, y siempre hay una moraleja que nos va a enseñar ese cuento, y la gran parte de los personajes son animales. Muy bien. Ahora, los textos narrativos largos, como dice su propio nombre, es largo, porque son muchas páginas y también hay muchos personajes, y va a variar mucho el tiempo, el lugar, varía demasiado, pero los personajes son muchos. Entre ellos tenemos la novela. La novela es una narración larga, tiene varios personajes, tienen varios hechos, su tiempo va a variar y su espacio. Entre ellos tenemos La Metamorfosis de Franz Kafka, El Despertar de Cervantes, El Corazón de las Tinieblas. Esas son novelas largas, nos van a por lo menos nos vamos a demorar un buen tiempo en leer estos tipos de novelas, y no hay muchos dibujos, son poquísimos que vas a ver, mayormente son letras, y el grosor del libro es bien ancho. También tenemos los poéticos. Los poéticos están relacionados con los poemas. Cuando escuchan sobre narraciones poéticas, son poemas, versos. Puede recibir el nombre de poema o poesía. ¿Por qué?
El propósito del autor siempre es mostrar sus sentimientos y emociones. Por ejemplo, la canción de los elefantes, hay una emoción que nos cuenta, ¿verdad? El elefante lloraba porque no quería dormir. Duerme, elefantito mío, que la luna te va a oír. Papá elefante se acerca, se oye en el manglar mugir. Duerme, elefantito mío, que la luna te va a oír. El elefante lloraba con un aire de infeliz. ¿Se dan cuenta? Es un poema, es una emoción que nos está demostrando el autor. Y así tenemos la rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortiga cultivo una rosa blanca. Entonces tenemos en poéticos una rosa blanca de Amado Nervo, la canción de cuna de elefantes de Adriano del Valle, porque en poéticos va a estar poemas y poesías, muy bien. Y en dramáticos, como bien claro dice, la drama, va a haber la tragedia, el conflicto. Mayormente aquí los personajes principales van a tener una tragedia, ¿sí? Como por ejemplo, Romeo y Julieta, los dos personajes principales, mueren en tragedia y por eso es considerado un género narrativo dramático, porque hay mucha drama, mucha tragedia, pero sobre todo su escrito de estos libros dramáticos están escritos por personajes. Los personajes son los que van a narrar el cuento, como por ejemplo en los libretos. En los libretos dice qué personaje 1, Juana, y empieza a hablar. El otro personaje es su nombre y empieza a hablar. Igualito que los libretos, los mismos, igualito, así están los libros de los dramáticos. Están como los libretos, es que los personajes van a narrar la historia. Por ejemplo, Edipo Rey también va a terminar en una tragedia. La mamá no va a saber que se va a casar con su propio hijo, o sea, no va a saber, todo va a ser va a haber un caos con el destino y el oráculo se va a cumplir. En Crimen y Castigo se trata de un joven que va a asesinar a una anciana usurera y va a ser hábil en mentir, y cuando los policías van a tratar de investigar, él es tan hábil mintiendo, pero al final se sabe la verdad. Muy bien, y esos son los dramáticos. Muy bien, ahora lo que necesito es que estés atento y vas a relacionar dónde pertenece, ¿sí? Yo te voy a señalar cuento. Quiero que encuentres dónde pertenece con sus respectivos ejemplos. Si el cuento era de fantasía e imaginación, ¿dónde están los ejemplos de cuento? ¿Ya lo encontraste? ¿Cuál? Muy bien. Blancanieves, Caperucita Roja, Cenicienta, Hansel y Gretel. Es un cuento, muy bien. Ahora quiero que encuentres novela. ¿Ya lo encontraste? Recuerda que novela es largo y hay muchos personajes. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. La metamorfosis, el despertar y el corazón de las tinieblas. Muy bien. El mito, ¿ya lo encontraste? Sí. El mito del quinto sol, el mito del rey Midas, el mito de Ícaro. Muy bien. Ahora quiero que encuentres ejemplos de leyenda. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Los hermanos Ayar, Manco Cápac y Mama Ocllo. Muy bien. Ahora quiero que encuentres ejemplos de fábula. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Las fábulas mayormente los personajes son animales. El lobo con piel de cordero, la liebre y la tortuga. Y mayormente hay
una moraleja. Muy bien. Y en poéticos, muy bien, son consideradas como poemas y poesías. Tenemos a la Rosa Blanca, de Amado Nervo, Canción de cuna de elefantes, de Adriano del Valle. Y por último, dramáticos, son tragedias, conflictos, donde los personajes van a pasar una tragedia, muerte. Por ejemplo, Edipo Rey, Romeo y Julieta, Crimen y Castigo. Muy bien, lo has hecho genial. Ahora vamos a repasar los tipos de narradores. Hay varios tipos, entre ellos tenemos el omnisciente. ¿Quién es el omnisciente? El que lo sabe todo. Es el narrador que lo sabe todo, como si fuera el Dios. También tenemos el narrador testigo. Es el que va a contar la historia, pero él es el que va a presenciar algunos hechos. No va a saber todo, pero según a su perspectiva, según como él ha observado los hechos, él va a contar. Pero no significa que sea realmente cierto, que él sabe todo, sino él va a contar como él lo entiende, como él observa ese hecho. Y en el personaje, es un personaje de la historia, es un personaje de la misma historia que va a contar los hechos, como por ejemplo la historia de Crepúsculo. En el inicio de Crepúsculo, Bella es la que va a contar la historia, cómo conoce a su amado Edward, cómo lo conoce, y ella va a decir sus propias opiniones, cómo creía que era él, y así, ella va a contar la historia. Y en el interlocutor, o también conocido como monólogo, el narrador va a contar él mismo y a la vez él se va a responder solo. Él solo, y siempre va a utilizar el pronombre de tú. El pronombre de tú. Muy bien. Ahora, quiero que encuentres dónde pertenecen el género, los tipos de géneros narrativos, sobre todo los tipos de narradores, ¿sí? Tenemos el omnisciente, el personaje, el testigo o observador y el interlocutor. Quiero que lo encuentres. Primero encuentra el omnisciente. ¿Quién es el omnisciente? ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Es el que todo lo sabe y todo lo siente, como si fuera un dios. Y el personaje, ¿qué tipo de narrador es? ¿Ya lo encontraste? Muy bien, es un personaje de la historia. Puede ser un protagonista o un personaje secundario que va a narrar la historia desde su punto de vista, pero va a ser un personaje. Y el testigo observador cuenta solo lo que puede ver y escuchar según su relato. También usa una tercera persona. Muy bien. Y el interlocutor también es conocido como monólogo. Es como una voz que habla así mismo. Usa el pronombre de tú para estructurar el relato. Muy bien. Ahora, vamos a repasar para conocer el tiempo y el espacio en el texto narrativo. Tenemos que diferenciar el tiempo y el espacio. El tiempo narrativo es en donde va a ocurrir, en qué tiempo ficticio en el que se van a desarrollar los acontecimientos del relato. Tenemos dos tipos, entre ellos la época, es que va a ocurrir, puede ser contado en el pasado, en el presente o en el futuro, y a eso se le llama época. Puede ser contado en el presente, en el pasado, en el futuro, época. O también puede ser un tiempo de relato, en lo que puede suceder en años o puede suceder en días, ¿sí? En años o en días.
Ahí a eso o semanas, y a eso se le llama tiempo de relato. En cambio, época es ya del pasado al presente y al futuro, que cuente sobre el pasado y yo me encuentro en el futuro. Entonces es una época que vas a saltar. Y en tiempo de relato solamente van a pasar años, días o semanas. Muy bien. El espacio narrativo es el lugar donde va a suceder, es el espacio como el escenario, donde va a suceder el hecho de la historia. Tenemos el espacio real, el espacio fantástico o irreal, o el espacio imaginario. En el espacio real es un espacio que existe en la vida, es real. Y el fantástico o irreal es algo que no existe, es inventado por el autor. Él lo va a crear. Y en lo imaginario va a estar relacionado mucho con la fantasía. Pero esa fantasía va a estar relacionado también, va a estar inspirado con la realidad. Por ejemplo, los hongos sí existen, pero solamente que van a ser más grandes. Los conejos también existen, solamente que este conejo va a hablar. Entonces, lo imaginario va a estar relacionado con la inspiración con objetos o seres vivos de la realidad. Y en lo fantástico o irreal, ahí sí no existe. El autor inventa, es creado por su imaginación. Muy bien. Ahora quiero que relaciones los tipos de géneros. Los tipos de espacio y tiempo. Empezamos. Época. Época es un espacio o un tiempo. Época era del pasado, que va a ocurrir en el pasado, en el presente y en el futuro. Es un espacio, es el escenario, el lugar, o es donde va a suceder los hechos por el tiempo. Tiempo, muy bien. Y el tiempo de relato, que está relacionado con los años, los días o las semanas, es igual tiempo, muy bien. Y real está relacionado con el espacio. Ese espacio va a ser real, es algo que existe en nuestra realidad. Y imaginario está inspirado con la realidad, pero van a ser cosas imaginarias. Y fantástico o irreal es algo inventado por el autor. Muy bien. Ahora vamos a repasar los géneros líricos y subgéneros líricos. ¿Qué son los líricos? Están relacionados con los poemas o poesías. Muy bien. Entre ellos tenemos el género lírico oda. El oda mayormente se caracteriza por su tono y la reflexión de su verso. Nos va a ayudar a reflexionar y va a tener un tono. Por ejemplo, la oda a un necio. Miren, va a haber una reflexión y el tono que tú pones al expresar esta oda. Mientras tú lo niegas y yo lo acepte, entre afirma y refuta, más los dimes y diretes, uno divaga y el otro repunta, cuestionarse y señalarse a nada llega, lastimarse y pelearse solo penas deja. ¿Se dan cuenta? Hay una reflexión al necio. Pero también tiene un tono elevado. Y esa es su característica de la oda. Es una reflexión y su tono es elevado. Muy bien. Y la característica del himno es que está relacionado con sentimientos patrióticos o religiosos, como puede ser el himno nacional de la patria o himnos religiosos cuando cantas a Dios. Entonces pueden estar relacionados con la patria o la religión. Muy bien. Y la elegía viene sobre una lamentación, tristeza de una muerte de un ser querido o desgracia. Es una lamentación de la muerte de un ser querido. Y a eso se le llama elegía, ¿sí? La elegía
es la lamentación de la muerte de un ser querido, y a eso se le llama elegía. La canción mayormente está relacionado, inspirado, mayormente de un tipo amoroso. La gran parte de las composiciones de las canciones son de un tipo amoroso. Por ejemplo, no sé si podré, yo solo quería recordarte que vivo en la misma calle, en el número 3, pero en qué distancia entre los dos cambió, y ahora escucho lejos tu corazón. Es un tipo amoroso, este tipo de canción. Entonces la canción está relacionada con la música, pero tiene una inspiración en tipo amoroso. Muy bien. Y égloga, como dice su propio nombre, está relacionado con sentimientos amorosos, pero lo van a contar los pastores, y sobre todo va a estar relacionado con un paisaje natural. Égloga. Los pastores lo van a contar y además es un sentimiento amoroso. Muy bien. Y epístola viene mayormente de un tema filosófico. Son cartas dirigidas a una persona o a varias personas. Y mayormente son temas filosóficos. ¿Qué significa filosóficos? Filo, amor. Sóficos, sabiduría. Son temas de una persona sabia. Y sobre todo están escritos como carta. Y se dirige a varias personas o a una. Y sátira está relacionado mayormente a un tema burlesco, ironía y sarcasmo. Lo que busca es hacer reír a las personas con una intención burlesca. Listo, ahora quiero que me ayudes a encontrar los tipos de subgéneros líricos. Empezamos. Oda. ¿Qué tipo? Oda, ¿qué es? ¿Qué es la oda? ¿Ya lo encontraste? Muy bien, el oda es un poema de cierta extensión y su tono siempre va a ser elevado y principalmente de contenido ascético. ¿Y qué significa ascético? Ascético, de reflexión, nos ayuda a reflexionar. Por ejemplo, el del oda al necio, oda al necio, entonces nos ayuda a reflexionar y su tono siempre va a ser elevado. Y el himno, ¿qué es? ¿Ya lo encontraste? Muy bien, el himno va a ser un poema solemne destinado al canto que expresa sentimientos patrióticos o religiosos. Está relacionado con temas patrióticos o religiosos. Muy bien, y la elegía proviene ¿de qué? Proviene de una lamentación de la muerte de un ser querido. Muy bien. Y la canción, muy bien, mayormente son temas amorosos. Temas amorosos, muy bien, y están relacionados con la música. Y égloga son temas también amorosos, pero contados ¿por quién? Por pastores, muy bien, por pastores, y sobre todo el paisaje donde va a ser usado esta historia va a ser un paisaje natural. Y epístola son temas filosóficos de sabiduría y están escritos en forma de carta y está relacionado o expresado, dirigido a una persona o a varias personas. Muy bien. Y sátira es sobre todo un poema burlesco que tiene el fin de hacer reír al público. Y sobre todo utiliza el sarcasmo. Muy bien. Ahora vamos a repasar las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias?
Las figuras literarias se van a utilizar, son como frases que se van a utilizar en entonaciones y melodías y frases bellas. También son conocidas como recursos literarios y recursos estilísticos de belleza, cómo va a sonar, o también conocidos como recursos retóricos. Tenemos la figura de significado, que está relacionado mayormente con el cambio de significado de las palabras. Por ejemplo, si yo voy a decir llueve en mis ojos, cuando te echo de menos, es que el llueve en mis ojos es como estaría diciendo lloro. Es como un reemplazo a ese significado. Lloro. Está relacionado con el significado. Las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando ríes. Entonces, las perlas de tu boca lo estoy reemplazando por el significado dientes. Entre ellos tenemos varios tipos de figuras de significados: la alegoría, el apóstrofe, el calambur, la metáfora, la metonimia, la paromasia, la personificación, el símil, el sinécdoque, antítesis, hipérbole, paradoja, pleonasmo y sinestesia. Todos ellos están relacionados con el significado de la palabra. Luego tenemos la figura de repetición. Consiste precisamente en el sonido de las palabras o oración se van a repetir. Entre ellos tenemos oh, mi cabello. Entonces ahí estoy utilizando un sonido de repetición. Oh, mi cabello. Entre ellos tenemos la literación, la anáfora, la concatenación, la derivación, la epanadiplosis, la epífora, el paralelismo y el polisíndeto. Y figuras de orden es donde las palabras, las frases van a estar alteradas. Son frases mayormente que uno los expresa, pero están desordenadas. ¿Por qué? Porque el poeta así lo ha puesto para que suene más hermoso. Entre ellos tenemos el hipérbaton, el quiasmo, el retruécano. Muy bien. ¿Sabías que la expresión si mal no recuerdo es un imperbaton? Lo correcto es si no recuerdo mal. Entonces ahí está desordenado, está alterado la oración y por eso es considerado un imperbaton. Luego tenemos la figura de supresión. Como dice su propia palabra, supresión, suprimir, es que se va a omitir algunas palabras. En el caso de estas figuras, el elemento normalmente debería aparecer en el texto, pero no va a aparecer, entonces se va a suprimir esa palabra. Por ejemplo, la atención que te mereces, la que te mereces. Está suprimido esta oración. Ya no dice la atención que te mereces, solamente la que te mereces. Entonces, ¿qué ha suprimido? Atención. Y entonces, en ese caso, son conocidos el asíndetón y la elipsis. Es cuando omites algunas palabras. Listo. Quiero que me ayudes a encontrar las figuras literarias. Tenemos la figura de significado, la figura de repetición y la figura de orden. Y la figura de supresión es cuando suprimes algunas palabras. La figura de significado, ¿cuál es? ¿Cuál de ellos? ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Alegoría, calambur, metonimia, personificación, sinécdoque, antítesis, hipérbole, paradoja, pleonasmo, sinestesia, apóstrofe, metáfora, paromasia y símil. Todos están relacionados con el significado. Y figuras de repetición están relacionados con ¿cuál? Muy bien.
están relacionados con aliteración, anáfora, concatenación, derivación, paralelismo, epanadiplosis, epífora, polisíndeto. Y figuras de orden es cuando se altera la oración. Entre ellos tenemos el hiperbatón, el quiasmo y el retruécano. Muy bien. Y las figuras de supresión es cuando suprimes algunas palabras, vas a omitir algunas palabras para que sean cortas, ya no sean largas las oraciones. Tenemos el asíndeton y la elipsis. Muy bien. Ahora vamos a repasar las figuras, que son las metáforas. Esa es una figura de ¿qué? De significado. Muy bien, de significado. ¿Qué son las metáforas? Las metáforas están relacionadas indirectamente, son dos cosas diferentes. O sea, se va a comparar dos palabras, pero se va a comparar indirectamente. Nunca va a utilizar la comparación como, ¿sí? En la metáfora nunca utiliza el como. Muy bien, entre ellos tenemos, por ejemplo, llueven mis ojos cuando te echo de menos. Entonces voy a utilizar una comparación indirecta. Es cuando voy a reemplazar un significado. Es como digo, llueven mis ojos, me refiero lloro. Muy bien, listo. Ahora quiero que me ayudes a encontrar. Si tengo llueven mis ojos cuando te echo de menos, ¿qué tipo de significado es? Llueven mis ojos. Muy bien, lloro. Las perlas de tu boca, estos son, muy bien, es una relación o una comparación indirecta porque no utiliza el como. Muy bien. Las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. Entonces, ¿qué tipo de significado es? Muy bien, los dientes, las perlas de tu boca, a dientes. Muy bien. Mi abuelo tiene un corazón de león. ¿A qué se refiere? Muy bien, amoroso, un corazón de león amoroso. Esta oveja es de algodón, ¿a qué se refiere? Suave, es de algodón, o sea, suave. Tu estómago es un pozo sin fondo, ¿a qué se refiere? Muy bien, ¿a qué? Estás hambriento. Mi nuevo amigo es un cerebrito, ¿a qué se refiere? A que es inteligente. Muy bien. Ahora vamos a repasar sobre el símil. El símil también es un significado. Muy bien, está relacionado con el significado, pero en aquí sí vamos a utilizar lo contrario a la metáfora. En la metáfora era una comparación indirecta, pero aquí en el símil sí va a ser súper directa, porque se va a utilizar distintos elementos de comparación, como cual, tal, como, parece. Estos elementos son directos, en lo que va a ayudar a comparar dos tipos de significados. Muy bien. Por ejemplo, ¿eres un sol? ¿Será un símil? No, no es un símil porque no está utilizando el elemento. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál, tal, cómo, parece? No está. Esa es una metáfora porque está comparando indirectamente. Pero si te dice eres como un sol, te está comparando directamente con el sol. Entonces sí es un símil porque está utilizando los elementos cual, tal, como, parece. Muy bien, listo. Quiero que me ayudes a encontrar los elementos. Para ella, los besos de sus hijos son tan dulces como la miel. ¿Dónde está el elemento de comparación directo? ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Tan y como son dos elementos de comparación. Muy bien. El flamboyán parecía un rubí encendido sobre la llanura. Muy bien, ¿cuáles son los elementos? ¿Ya lo encontraste? Parecía, muy bien. El cohete se alejaba de la tierra cual mensajero veloz. ¿Dónde está el elemento? Ya lo encontraste, es el elemento directo. Muy bien. ¿Cuál? El fuego que se encendieron los alumbró tal sol la noche. ¿Y encontraste el elemento de comparación directo? ¿Cuál? Tal, muy bien. El coro de nuestra escuela cantó como los ángeles.
¿Cuál es el elemento directo? ¿Ya lo encontraste? Muy bien. ¿Cómo? Sus ojos brillaban como 2 estrellas. ¿Dónde está la comparación directa? Muy bien. ¿Cuál es el elemento? ¿Cómo? Muy bien. Lo has hecho genial. Muy bien. Felicitaciones. Lo has hecho genial. Puedes estar practicando estos temas, realizando estas preguntas y a la vez puedes reforzar mirando los videos que hemos visto sobre la literatura. Muy bien, te mando un beso y un abrazo. Adiós.